El hospital iluminaba la fría noche con su luz mortecina. Afuera la lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto como una advertencia del destino. Dentro el aire olía a desinfectante y desesperación. En la sala de urgencias, los médicos y enfermeros se movían con prisa, algunos con verdadero compromiso, otros con indiferencia. Entre ellos, el doctor Richard Vaughan destacaba por su actitud arrogante. Alto, de cabello canoso y con una mirada gélida, su reputación en el hospital era un secreto a voces. Trataba con desprecio a ciertos pacientes, especialmente a los que no encajaban en su visión del tipo correcto de personas. Esa noche el destino le tenía preparada una sorpresa. En la sala de espera, una mujer embarazada se sujetaba el vientre con expresión de angustia. Jadeaba, su rostro perlado en sudor. Su pareja, un hombre de tez morena, la sostenía del brazo con evidente preocupación. «Por favor, alguien ayude a mi esposa», suplicó él a la recepcionista, que ni siquiera levantó la vista de su computadora. El doctor Vaughan se acercó, lanzándoles una mirada de desdén. «No tenemos habitaciones disponibles para todos los casos», dijo con una frialdad cortante, observando a la pareja como si fueran invisibles. El hombre frunció el ceño. «Mi esposa está en trabajo de parto. Necesita atención inmediata». Vaughan soltó una risa seca. «Pues que espere su turno como todos». El tiempo parecía detenerse. El dolor en el rostro de la mujer, la impotencia en los ojos de su esposo, la indiferencia del personal. Fue entonces cuando una voz profunda y firme rompió el ambiente. «Creo que no escuchaste bien». El hospital pareció congelarse. Todos los presentes se giraron hacia la entrada. De pie, con la lluvia escurriendo de su chaqueta de cuero, estaba Chuck Norris. Sus ojos azules, afilados como cuchillas, se clavaron en el doctor Vaughan. El aire en la sala de urgencias se volvió denso. Algo estaba a punto de suceder, y nadie en esa sala olvidaría esa noche. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el murmullo de la sala de urgencias. Todos los ojos estaban clavados en la figura que acababa de entrar. Chuck Norris se quedó allí, en el umbral, con la mirada fija en el doctor Vaughan. Su postura era relajada, pero su sola presencia hacía que el aire se volviera denso, casi insoportable. El doctor Vaughan tragó saliva incómodo. Reconocía a ese hombre, todo el mundo lo reconocía, pero su ego le impedía demostrar nerviosismo. «¿Quién demonios es usted?», soltó con un tono de burla, intentando recuperar el control de la situación. Chuck Norris avanzó un paso. Su bota resonó contra el suelo de baldosas con un sonido seco pesado. «Alguien que no tolera a los cobardes», respondió con voz grave, sin apartar la mirada del médico. El silencio que siguió fue aplastante. El esposo de la mujer embarazada, aún sosteniéndola con cuidado, miró a Chuck Norris con una mezcla de asombro y esperanza. La mujer gemía, apretando los dientes mientras se sujetaba el vientre. Estaba claro que no podía esperar mucho más. «Mire, señor», dijo Vaughan, intentando recuperar su compostura. «No sé quién cree que es, pero esta es mi sala de urgencias. Yo decido quién recibe atención primero». Los puños de Chuck Norris se apretaron levemente. Cualquiera que lo conociera bien sabría que ese era el único aviso que alguien como Vaughan recibiría. «Ah, sí», murmuró Norris, dando otro paso hacia él. El doctor intentó sostenerle la mirada, pero su seguridad empezó a desmoronarse. Norris no era un hombre común. Había enfrentado cosas que el médico ni siquiera podía imaginar, y lo más aterrador era que no tenía que levantar la voz para imponer respeto. «¿Qué clase de médico se niega a ayudar a una mujer embarazada?», preguntó Norris, su tono más frío que la lluvia que empapaba su chaqueta. El doctor resopló, intentando desviar la conversación. «Mire, no se trata de racismo ni de nada de lo que usted insinúa», dijo en voz alta, para que el resto del personal lo escuchara. «Se trata de normas y prioridades. No voy a hacer excepciones solo porque alguien famoso entra por esa puerta creyéndose un héroe». Chuck Norris inclinó la cabeza levemente, observándolo con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Luego miró a la mujer embarazada. Estaba al borde de desmayarse. «No hay tiempo para estupideces», sentenció Norris, y sin esperar respuesta, giró hacia una camilla vacía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se inclinó y con una facilidad impresionante, levantó a la mujer en brazos. Los murmullos en la sala se intensificaron. Una enfermera, que había permanecido en silencio por miedo a Vaughan, dio un paso adelante. «Señor Norris, no puede». Pero él ya estaba caminando, con la mujer en brazos, directo a una sala de atención. El doctor Vaughan, rojo de furia, gritó: «Deténgalo». Seguridad, pero nadie se movió. Los guardias del hospital, que hasta ese momento habían permanecido al margen, intercambiaron miradas nerviosas. «Detener a Chuck Norris». No eran suicidas. El doctor Vaughan sintió que la situación se le escapaba de las manos. Miró alrededor esperando apoyo de sus colegas, pero muchos de ellos evitaban su mirada. No era un secreto que su actitud arrogante y cruel había generado resentimiento en el personal. Y ahora, frente a todos, alguien finalmente lo estaba enfrentando. El doctor Vaughan apretó los puños. Si nadie iba a detenerlo, entonces lo haría él mismo.
Sin pensarlo dos veces, corrió tras Chuck Norris, decidido a impedir lo que estaba ocurriendo. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. El sonido de los pasos apresurados del Dr. Vaughan resonó en el pasillo mientras intentaba alcanzar a Chuck Norris. Su cara estaba roja de furia, su ego herido y su autoridad cuestionada frente a todo su equipo. «Póngala en el suelo inmediatamente», gritó Vaughan, con la voz temblorosa de frustración. Pero Chuck Norris no se inmutó. Con pasos firmes y seguros, siguió avanzando hasta una de las salas de atención. Allí una enfermera joven, que hasta ese momento había permanecido indecisa, finalmente reunió el valor para intervenir. «Aquí, señor. Esta camilla es segura», dijo, señalando una camilla limpia y preparada. Sin esfuerzo aparente, Chuck Norris depositó a la mujer embarazada con extrema delicadeza, asegurándose de que estuviera cómoda. Su respiración era agitada y su frente estaba perlada de sudor. Su esposo, aún sin creer lo que estaba ocurriendo, tomó su mano y murmuró: «Todo estará bien, cariño». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el Dr. Vaughan irrumpió en la habitación, empujando la puerta con fuerza. «Esto es inaceptable», bramó. «No permitiré que un forastero me diga cómo hacer mi trabajo». Sus ojos brillaban de furia mientras avanzaba hacia Chuck Norris con una determinación que bordeaba la desesperación. «Usted no manda aquí», gruñó, alzando un dedo amenazadoramente. «Y voy a hacer que lo saquen a la fuerza». Chuck Norris giró lentamente la cabeza y lo miró con una calma aterradora. No había ira en sus ojos, solo una fría determinación. El Dr. Vaughan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su orgullo le impidió dar un paso atrás. Se plantó frente a Norris, hinchando el pecho como si intentara imponerse con su autoridad. «No me importa quién sea usted», continuó. «Salga de esta sala ahora mismo, o haré que lo arresten». La tensión en la habitación era insoportable. Las enfermeras intercambiaban miradas nerviosas, los guardias de seguridad estaban inmóviles, y la mujer en la camilla gemía de dolor, recordándoles a todos que el tiempo era crucial. Fue entonces cuando Chuck Norris dio un paso adelante, apenas una pulgada más cerca de Vaughan, pero suficiente para hacer que el médico sintiera una presión invisible, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Dijiste que eres médico», murmuró Norris, su voz baja, casi un susurro, pero con un peso que hizo que Vaughan tragara saliva. «Entonces dime». Chuck Norris inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos perforando los de Vaughan con una intensidad insoportable. «¿Cuánto tiempo crees que le queda a esta mujer si sigues perdiendo el tiempo conmigo?» El Dr. Vaughan abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras, porque en ese preciso instante, la mujer en la camilla soltó un gemido desgarrador. Su esposo la sujetó con fuerza. «Por favor, ayúdenla», suplicó con desesperación. «Ya viene el bebé». La joven enfermera no esperó más. Apartó bruscamente al Dr. Vaughan y comenzó a preparar el equipo. «Doctor, si no va a hacer su trabajo, entonces déjenos hacerlo a los que sí nos importa», le espetó. El silencio cayó sobre la habitación. El rostro de Vaughan se tornó pálido. Por primera vez en su vida, su autoridad estaba siendo desafiada por aquellos que, hasta ahora, lo habían obedecido sin cuestionar. Y lo peor de todo, era que sabía que tenía dos opciones: admitir su error y actuar rápido, o arruinar su carrera para siempre. El Dr. Vaughan se quedó inmóvil. Sus manos, que antes habían estado firmes, ahora temblaban levemente. En su mente, una tormenta de pensamientos chocaba entre sí. Su orgullo herido, su reputación en juego, y la innegable realidad de que una vida estaba en peligro. Chuck Norris no apartó la mirada de él ni por un segundo. Su presencia, aunque silenciosa, era más imponente que cualquier grito o amenaza. «No hay tiempo para juegos», dijo Norris con una voz grave y controlada. «Si eres médico, actúa como tal». El Dr. Vaughan sintió como la sangre le subía al rostro. La humillación lo carcomía, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de miedo se apoderaba de él. Nunca antes alguien le había hablado así. Nunca antes había sentido que su autoridad se desmoronaba tan rápido. Pero antes de que pudiera responder, la mujer embarazada dejó escapar un grito desgarrador. «No puedo más», jadeó, apretando con fuerza la mano de su esposo. Su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos entrecerrados por el dolor, y su respiración se volvía cada vez más errática. La joven enfermera intentaba calmarla, pero era evidente que el parto estaba avanzando demasiado rápido. «Necesitamos ayuda ahora», exclamó la enfermera, mirando con urgencia a Vaughan. «Doctor». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos esperaban la reacción del médico. Vaughan miró a su alrededor. Su prestigio, su carrera, su reputación, todo dependía de lo que hiciera en los siguientes segundos. Pero había algo más, algo que no había sentido en años: miedo. Miedo de que, por primera vez en su vida, no tuviera el control absoluto de la situación. Su orgullo le decía que se marchara, que dejara que otros resolvieran el problema. Pero su instinto profesional, el que lo había llevado a estudiar medicina, le decía que si se iba ahora, jamás volvería a ser el mismo.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Vaughan respiró hondo y dio un paso adelante. «Preparen el equipo de emergencia», ordenó con voz tensa. Las enfermeras, sorprendidas pero aliviadas, comenzaron a moverse rápidamente. Vaughan se acercó a la camilla y miró a la mujer. Su expresión aún mostraba arrogancia, pero había algo distinto en sus ojos. Algo que Chuck Norris notó al instante, era duda. Por primera vez en años el doctor Vaughan dudaba de sí mismo. «Voy a necesitar que me ayuden», dijo en voz baja, como si admitirlo le costara más que cualquier otra cosa en el mundo. Las enfermeras asintieron de inmediato, pero antes de que pudiera comenzar, sintió una mano pesada en su hombro. Era Chuck Norris. Vaughan se quedó helado. «Si fallas te haré responsable», le susurró Norris, con una seriedad tan fría que hizo que el médico tragara saliva. Vaughan asintió con un leve movimiento de cabeza. Sabía que no podía permitirse un error, no con Norris vigilándolo. Respiró hondo, intentó calmar sus nervios y comenzó su labor. Mientras tanto, Chuck Norris se quedó en un rincón de la sala, observando cada movimiento con ojos de halcón. Sabía que la verdadera prueba del doctor Vaughan no era salvar a la mujer embarazada, sino demostrar que, después de tantos años de prepotencia, aún era capaz de ser un verdadero médico. El doctor Vaughan respiró hondo mientras sus manos, ahora enfundadas en guantes estériles, se colocaban sobre el vientre de la mujer. Su mirada seguía rígida, con una mezcla de tensión y fastidio, pero algo en su interior había cambiado. Nunca antes había sentido una presión así. No era la urgencia del parto lo que lo asfixiaba, ni siquiera el dolor de la mujer que yacía frente a él. Era la presencia de Chuck Norris. El hombre no decía nada, pero su mirada lo perforaba como un cuchillo. No necesitaba levantar la voz, no necesitaba amenazarlo. Con solo estar ahí lo había reducido a algo que Vaughan nunca pensó que sería, un hombre inseguro de sí mismo. Las enfermeras trabajaban rápido, preparando gasas, sueros y los instrumentos necesarios. La sala de urgencias se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento era crucial. «La presión sigue bajando», advirtió una de las enfermeras con urgencia. «Si no actuamos ya, el bebé podría estar en peligro». Vaughan asintió con rigidez. «Voy a necesitar que la señora haga exactamente lo que le diga», ordenó. Su voz sonaba firme, pero había una ligera vibración en ella, como si el peso de la situación le estuviera afectando más de lo que admitía. La mujer embarazada, con el rostro cubierto de sudor y los ojos llenos de dolor, lo miró con desconfianza. «¿Puedo confiar en usted?», preguntó entre jadeos. Vaughan sintió que su corazón se detenía un segundo. Nadie le había hecho esa pregunta en toda su carrera. La gente siempre lo había obedecido sin cuestionar. Pero ahora, en medio de esta emergencia, su prestigio no importaba. No importaban sus años de experiencia ni su título. Solo importaba lo que él hiciera en los siguientes minutos. Antes de que pudiera responder, Chuck Norris dio un paso adelante. «Responde, doctor». Su voz era baja, controlada, pero con una fuerza que helaba la sangre. Vaughan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí», dijo finalmente. «Sí, puede confiar en mí». Era la primera vez en años que decía algo con verdadera humildad. La mujer asintió con dificultad y tomó la mano de su esposo. Su respiración era errática, pero en sus ojos había una chispa de esperanza. Vaughan tragó saliva y comenzó. «Bien, cuando cuente hasta 3, quiero que empuje con todas sus fuerzas». El ambiente se volvió tenso. Una enfermera se colocó cerca, lista para asistir. El esposo de la mujer le susurraba palabras de aliento, intentando mantener la calma. Chuck Norris no se movió ni un centímetro. Vaughan alzó la mirada un segundo y lo vio ahí, imponente, con los brazos cruzados. No decía nada, pero el mensaje era claro: «No falles». El médico respiró hondo. 1. La mujer cerró los ojos con fuerza. 2. El silencio en la sala era absoluto. 3. «Empuje». La mujer gritó con todas sus fuerzas. Vaughan trabajó con precisión, su mente dividida entre la técnica y la presión de saber que, si cometía un error, la vida de 2 personas estaría en riesgo. Y Chuck Norris no lo perdonaría. El grito de la mujer llenó la sala de urgencias. Fue un sonido desgarrador, el tipo de alarido que nace de lo más profundo del cuerpo cuando el dolor se vuelve insoportable. Su rostro estaba bañado en sudor, sus ojos luchaban por mantenerse abiertos, y sus manos se aferraban a la camilla como si temiera caer en un abismo sin fondo. El doctor Vaughan mantuvo la vista fija en la paciente, sus manos moviéndose con rapidez. Sentía el peso de cada decisión. Cada segundo que pasaba sin que el bebé naciera podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «Está coronando», anunció una de las enfermeras con voz tensa. La presión en la habitación era asfixiante, pero no solo era la inminente llegada del bebé lo que mantenía a todos al borde. Era él.